Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a los asistentes al auditorio y a quienes se conectan en este momento por todas las redes sociales. Agradecemos el interés en esta nueva emisión de Consejo de Estado en Línea, que se ha convertido en un mecanismo de participación y comunicación con la rama judicial de todo el país. Para el Consejo de Estado es de suma satisfacción contar en este programa académico en el que a través de conferencistas de distintas áreas del derecho, de diferentes países, contribuimos a la formación y a la capacitación de estudiantes, docentes, profesionales, servidores públicos y en particular a los funcionarios, jueces y magistrados de todo el país. El objetivo del programa es acercar nuestra corporación a la comunidad, a la sociedad civil, por eso invitamos a estudiantes, estamos en época de vacaciones, sin embargo, también contribuyen a este auditorio los funcionarios de la rama judicial de todo el país. Esto ayuda a comprender mejor el papel de la función judicial en la sociedad, las decisiones que se toman al interior del tribunal y los asuntos que normalmente hacen parte del quehacer diario en la rama. El día de hoy tenemos el placer de escuchar al profesor Aitor Navarro Ibarrola. Es doctor en Derecho con distinción summa cum laude de la Universidad Carlos III de Madrid, Premio Fernando Sáenz de Bujanda a la mejor tesis en Derecho Tributario, otorgada por el Instituto de Estudios Fiscales, Máster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Derecho de la Universidad Pública de Navarra. También es coautor de importantes obras, consideraciones críticas sobre las normas de atribuciones de beneficios a establecimientos permanentes, eliminación de la doble imposición de la Unión Europea, los cambios de los principios de transfer pricing in BEPS, la normativa de atribución de rentas a establecimientos permanentes y varios títulos más de los cuales es autor el profesor Navarro. El profesor Navarro ha venido por invitación a compromisos académicos con la Universidad Externado de Colombia y esta colaboración de la universidad queremos agradecerle al rector Juan Carlos Henao, a Olga Lucía González, que es la directora del Departamento de Derecho Fiscal, y a José Manuel Castro, que es el director del Centro de Estudios Externadistas de Carácter Fiscal, por esta contribución con la participación del profesor Navarro. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano en el 2004. Los precios de transferencia, en esencia, es la manera como se puede controlar la posible manipulación de los precios entre los vinculados económicos, entre casas matrices, filiales, sucursales. Podría existir, evidentemente, la tendencia a utilizar o poner las utilidades en aquellos países donde hay una menor tasa de tributación. El precio de transferencia lo que trata es de controlar esto a través de los precios de libre competencia. Ahora lo va a explicar un poco más en detalle el profesor Navarro. El tema tiene una cierta complejidad. Colombia todavía en la rama judicial no tiene plenamente casos litigiosos de este tema, o por lo menos de manera un poco excepcional. Como les decía, fue incorporado en el año 2004. En la reforma de la Ley 1607 en el 2012 hubo una mayor incidencia por efecto de el acceso de Colombia a la OCDE. Y durante varios años, hace unos años, empezó a tener el Consejo de Estado, los tribunales, cuestiones más bien en el ámbito sancionatorio de precios de transferencia. Pero ya varios encuentros que hemos tenido con los magistrados nos han dicho que empiezan a tener ya cuestiones sustantivas sobre la discusión de precios de transferencia. Esa es la razón por la cual este es un tema de gran actualidad y lo será en el futuro. Por esa razón, invitamos al profesor Navarro, cuya tesis exactamente es sobre este tema, como van a verlo ahora. Es una presentación corta, de carácter general, pero esperamos que esto sea simplemente la semilla para que en el futuro, con la Escuela Judicial Rodrigo Lara, podamos programar un evento de mayor amplitud y alcance una vez tengamos estos casos en nuestros despachos, y eso implica una preparación más especializada para efectos de resolver los problemas que se nos plantean en los litigios que tenemos a nuestro cargo.
Por esta razón, entonces, doctor Navarro, muchas gracias por su presencia. Es un gusto tenerlo aquí y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y agradecer, como no, la invitación al doctor Piza, al Consejo de Estado y al profesor Castro también. Es un placer estar aquí con todos ustedes, sobre todo para tratar un tema, el de precios de transferencia, que fue objeto de mi labor de doctorando, ¿no? Es un tema al que le he dedicado mucho tiempo y siempre pues es grato poder tratarlo, ¿no? Bien, entonces, como ha dicho el doctor Piza, aquí la idea de esta presentación es explicar aspectos básicos de la normativa sobre precios de transferencia, de tal manera que también, pues, de alguna manera, esto incentive a quienes, pues, a los asistentes y quienes nos estén viendo por remoto, pueda haber ideas provocadoras y esto pueda dar lugar a discusión, o por lo menos a que haya una reflexión sobre los problemas que se traten en este ámbito, que son muchísimos y de marcada índole jurídica. Esto lo digo porque suele haber también un marcado prejuicio muchas veces por las personas que no conocen el tema a fondo, en el sentido de que mucha gente piensa que esto es materia puramente de economistas, que simplemente basta con preparar un buen estudio de precios desde una perspectiva económica y ya, ¿no? Y los problemas jurídicos son muchísimos y de gran complejidad y, desde luego, muy interesantes, ¿no? Bien. La primera idea que quería lanzar es un aspecto muy básico, que es la distinción entre precios de transferencia, o lo que se suele entender por precios de transferencia, y lo que se denomina principio de plena competencia, que además he visto que es un término que utiliza el Estatuto Tributario colombiano, ¿no? Esto lo digo para aclarar y ver qué terminología voy a utilizar. Precios de transferencia se suele utilizar esta expresión para denominar al conjunto de reglas referida a la materia en la cual hay una obligación del contribuyente y también por parte de la Administración, como no, de reflejar qué harían partes independientes en circunstancias idénticas y, en su caso, llevar los ajustes correspondientes en la base imponible en consecuencia, ¿no? Esto que acabo de enunciar es el principio de plena competencia, que es el núcleo y la razón de ser de la normativa de precios de transferencia, pero, como no, estas reglas también comprenden tanto la definición del perímetro subjetivo, que es o qué quiere decir entes vinculados. También, por ejemplo, podemos referirnos al régimen sancionador por los incumplimientos que establezca, pues, la legislación de cada ordenamiento, ¿no? Y una serie de temas que no están estrictamente ligados con la materialización del principio de plena competencia, pero que son relevantes para entender su alcance en el ámbito tributario, ¿sí? Bien. También me gusta comenzar este tipo de presentaciones generales explicando las paradojas, o al menos las aparentes contradicciones, que plantea la normativa de precios de transferencia, ¿no? La primera de ellas, y la más llamativa quizá, es que es un principio muy sencillo de formular. Ahí tienen la referencia del Estatuto Tributario, ¿no? Reflejar las condiciones que se hubieran pactado o que se hubiesen utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, pero muy complejo de aplicar, ¿sí? Es decir, poder llevar esto a la práctica va a suponer, en muchos casos, tener que llevar a cabo análisis muy complejos, de tal manera incluso que el resultado pueda ser que no haya un único precio de transferencia, sino varios que sean admisibles, ¿no? Entonces, formular el principio de plena competencia y formular el objetivo de las reglas de precios de transferencia es sencillo. Ahora, llevarlo a la práctica es
bastante complicado y después veremos algunos problemas que se plantean a este respecto, ¿no? Después, la segunda aparente contradicción es que estas reglas son reglas domésticas. A mí cuando me pregunta la gente sobre qué tema he tratado o qué tema he tratado en la tesis y digo que precios de transferencia, me dicen, sí, esto es un tema de fiscalidad internacional. Y digo, no, esto es puro derecho doméstico, esto es puro impuesto de sociedades. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es notable el hecho de que haya una regla que está integrada en el sistema tributario interno de prácticamente todos los estados del mundo y, a la vez, notar la uniformidad que guardan una regla con otra por el hecho de que aquí hay organismos internacionales que están definiendo una serie de estándares que los países siguen. Desde luego, así sucede con España y, como no, con Colombia. Yo, la verdad, nunca había visto la norma colombiana hasta esta mañana y me ha llevado 15 minutos poder entenderla sin ningún tipo de problemas, porque es prácticamente un calco de lo que dicen las guías de precios de transferencia de la OCDE, que también es lo que viene reflejado en la norma española. Y, de hecho, a lo largo de la presentación verán que hay varias referencias tanto al Estatuto Tributario como a nuestra ley del impuesto sobre sociedades en España, que están tratando temas que son idénticos y que se tratan de manera prácticamente idéntica, ¿no? Y luego la tercera paradoja que suelo comentar es el hecho de que la normativa de precios de transferencia se suele considerar, o se ha considerado tradicionalmente como una norma antiabuso, pero a su vez da mucho margen para la planificación fiscal, ¿no? Entonces, es una aparente contradicción que uno ya cuando entra a valorar el tema realmente abuso no tiene por qué, o planificación fiscal no tiene por qué entrañar abuso, ¿sí? Y, como no, también un desvío de beneficios al exterior, profit shifting, que es lo que se pretende abordar en BEPS, tampoco tiene por qué suponer un abuso, ¿no? Pero, en todo caso, ello va a suponer una pérdida de recaudación que es también precisamente de lo que está tratando las normas antiabuso, al fin y al cabo, ¿no? Es muy interesante porque este es un tema que se ha tratado muy poco, ligar toda esta normativa de precios de transferencia, que tiene un carácter marcadamente técnico, que va muy al detalle, que supone una regulación compleja, ¿no? Contrarrestarlo con los principios rectores del derecho tributario en general, que en algunos países también suponen principios constitucionales, ¿no? Y el primero de ellos, y el más importante, como no, es el de capacidad contributiva. Las reglas de precios de transferencia tienen mucho que ver con el principio de capacidad contributiva, porque lo que van a hacer es permitir comparar los beneficios que obtienen empresas vinculadas con aquellos que están obteniendo partes independientes. Ese es el objetivo de la norma. Y sin la aplicación de estas reglas, ambas situaciones pues son incomparables. No se pueden comparar entre sí, ¿sí? Simplemente por el hecho de que, si utilizamos como referencia de la medición de capacidad contributiva los beneficios obtenidos por una entidad, los beneficios que obtiene una entidad vinculada con las operaciones que lleva a cabo con el resto de entes del grupo, frente a los beneficios que obtiene una entidad independiente, son muy distintos. Porque para el segundo caso rige el mercado, ¿sí? Los beneficios que obtiene la entidad son aquellos que obtiene por el hecho de operar en el mercado y por el hecho de tener que contrarrestar sus intereses con los de la contraparte, frente a un supuesto entre entidades vinculadas en que esto no sucede, porque ahí hay un interés común que va a suponer que el hecho de que una parte acabe perdiendo y la otra ganando más de lo que debería, pues sea por el hecho de que están vinculadas y que persiguen este interés común, ¿no? Entonces, como digo, la normativa de precios de transferencia tiene mucho que ver con capacidad contributiva
en el sentido de poder comparar los beneficios obtenidos entre partes independientes y vinculados y que ello se grave en consecuencia, ¿no? Después también tiene mucho que ver la normativa de precios de transferencia con pura coherencia, ¿sí? En sistemas tributarios en los cuales se está gravando el beneficio de las entidades individualmente consideradas, si no existiese la normativa de precios de transferencia a nivel tributario, rige la libertad de pactos y entidades vinculadas podrían pactar el precio que considerasen adecuado, aunque fuese ridículo, aunque no tuviese ninguna lógica, por el hecho de que son libres para hacerlo, ¿no? Esto, como no, en el derecho tributario supone un problema muy grave, porque supondría tanto como admitir que entidades vinculadas puedan elegir dónde tributan esos beneficios, en qué jurisdicción, ¿no? Entonces, esta normativa lo que hace es impedir ese arbitrio por parte de entidades vinculadas sobre dónde localizar beneficios y, por tanto, aporta coherencia al sistema, ¿no? Aporta consistencia. Después, también desde la perspectiva de neutralidad, que tiene mucho que ver con lo que he comentado antes de capacidad contributiva, tiene sentido tiene sentido nivelar el gravamen de operaciones que se llevan a cabo entre partes vinculadas y aquellas que tienen lugar entre partes independientes, ya desde una perspectiva de puro derecho o de pura lógica de competencia, ¿no? Si no existiese la normativa sobre precios de transferencia o normativa equivalente, ¿sí?, normativa que module o que restrinja las posibilidades de pactar precios entre entidades vinculadas, pues ello supondría una ventaja significativa de estas entidades frente a entidades independientes desde el punto de vista tributario, por el hecho de que entidades vinculadas podrían, como he dicho antes, elegir dónde mover los beneficios y, por tanto, dónde van a tributar, ¿no? Donde sí se plantean más problemas, donde, desde luego, la normativa de precios de transferencia, tal y como está concebida ahora mismo por parte de la OCDE y por parte de prácticamente todas las jurisdicciones a nivel mundial, con alguna excepción, es una normativa muy compleja, ¿no? Es una normativa que implica unos deberes formales, una carga formal significativa y muchas veces desproporcionada, ¿no? Entonces, ese otro objetivo que es igualmente importante en el ámbito tributario, que es la simplificación, es decir, que los obligados tributarios puedan cumplir con sus deberes de la manera lo más sencilla posible, poder apoyar al obligado tributario para que cumpla con sus deberes. Esto, desde luego, en el ámbito de precios de transferencia, pues no está tan reflejado, no se refleja tan bien, ¿no? Quizá aquí la discusión siempre está, desde luego, en preferir simplificación o precisión, ¿no? Por ejemplo, en Brasil es una de las excepciones a la lógica de la normativa de precios de transferencia, tal y como está concebida aquí en Colombia o en España o por la OCDE, por el hecho de que utilizan márgenes fijos, ¿sí? Y el argumento para eso es que eso facilita muchísimo las cosas a los obligados tributarios. A la vez, como no, se está perdiendo precisión. Por la utilización de márgenes fijos, habrá empresas que acaben tributando menos que lo que tendrían que tributar aplicando la normativa de precios de transferencia y otros más, ¿de acuerdo? O según el tipo fijo que resulte aplicable, ¿no? Entonces, esa discusión, desde luego, está siempre abierta y hay defensores y detractores de cada postura. Sí que es verdad que a nivel institucional, a nivel de organismos internacionales, se prefiere mucho más este tipo de reglas que vamos a ver ahora, ¿no? El origen, y sinceramente a mí no me gusta detenerme mucho en aspectos históricos, pero considero que esto es importante para entender bien el funcionamiento de las reglas de precios de transferencia. El origen tuvo lugar en Gran Bretaña y Estados Unidos
en los años de la Primera Guerra Mundial, sencillamente porque estos países tenían que recabar más recursos para la guerra, ¿no? Entonces, estas normas se concibieron como normas antiabuso originalmente para evitar el traslado de beneficios al extranjero. Me imagino que esto, como no, sonará ahora porque pues, precisamente el objeto del proyecto BEPS, ¿no? Bueno, pues hace 100 años ya estaban tratando con este problema y dieron como solución este tipo de reglas, ¿no? Estas reglas tuvieron un desarrollo muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo. Se perfeccionaron en Estados Unidos, quiere decir, a nivel interno. Y después, de hecho, por influencia de Estados Unidos, fue la OCDE la que tomó el relevo del país norteamericano para internacionalizar este conjunto normativo, ¿no? Ya fue la OCDE la que sirvió de catalizador para expandir estas reglas a nivel mundial, a prácticamente, como decía, todas las jurisdicciones del mundo, ¿sí? De hecho, hasta tal punto llega esta evolución, si digamos que la OCDE recoge el testigo y plantea ciertas barreras al desarrollo del principio de plena competencia, que, como no, tiene que tener ciertos límites, por el hecho de que Estados Unidos siempre ha ido algunos pasos por delante en este sentido a la hora de innovar, ¿no? A la hora de modificar estas reglas, en fin, para quizá incluso ir más allá de lo que están proponiendo, que es reflejar el resultado que partes independientes hubiesen pactado en condiciones comparables. Después daré algunos ejemplos para ilustrar esto, ¿no? Sí es también interesante comentar brevemente la evolución de la aplicación de estas reglas, porque la lógica ha sido siempre la misma: reflejar que hubiesen hecho partes independientes en una situación idéntica o muy similar, ¿no? Pero la manera de hacerlo, la manera de dar cumplimiento a este principio de plena competencia ha variado muchísimo con los años, ¿no? En Estados Unidos, cuando se empezaron a aplicar estas reglas, los tribunales decidían empleando un criterio de pura razonabilidad. Es decir, si lo que el contribuyente ha hecho es razonable, desde un punto de vista puramente subjetivo de consideración del juzgador, entonces la normativa de precios de transferencia no debe aplicar para ajustar su base imponible, ¿no? Esto no es un análisis técnico, no es un análisis objetivo. Eso viene en una etapa posterior en la cual ya se liga la aplicación de estas reglas a llevar a cabo un análisis de comparabilidad. Es decir, comparar la operación tal y como las partes vinculadas la han llevado a cabo con un referente entre partes independientes, ¿no? Más tarde, en lo que yo ahí denomino el cenit, ¿no? Pues la cumbre del desarrollo de la normativa de precios de transferencia, viene con la flexibilidad o con vamos a decir, la relajación a la hora de admitir ciertos métodos como válidos para hacer cumplir la norma, ¿no? De hecho, ahora mismo, hoy en día, los métodos que más se utilizan son métodos que no tienen que ver con la pura comparación de operaciones, sino que tienen que ver con la comparación de ratios financieras. Y esto es sencillamente por un problema de falta de información. No hay información sobre operaciones, pero hay muchísima información financiera, porque es pública, es fácilmente accesible, hay bases de datos suficientes, etcétera, ¿no? ¿Es esto realmente acorde con el principio de plena competencia? Bueno, pues con el principio de plena competencia puro, tal y como fue concebido, desde luego que no, porque lo que imponía es comparar operaciones, ¿no? Ahora, es algo que se aproxima bastante y que por razones de practicabilidad, precisamente, pues se admite de manera amplia, ¿no? Se admite, pues, por otra vez todos los países que adoptan este sistema de reglas, ¿no? Y ahora estamos entrando en una cuarta fase, que es la caída, en fin, quizás esto es algo drástico, ¿no? Pero
ahora mismo se está planteando por parte de la OCDE, que ha sido el paladín de precios de transferencia, la que se ha encargado de defender de manera, vamos a decir, empecinada, ¿no?, este conjunto normativo. La propia OCDE ya está proponiendo que en ciertos supuestos que tienen que ver con el tratamiento de la economía digital y otro tipo de planificación fiscal que tiene mucho que ver con multinacionales, traslado de beneficios y demás, está proponiendo abandonar estas reglas, ¿sí? Y el resultado de esto todavía está por ver. De hecho, en el último informe en el que se afirma todo esto, es del mes pasado. De hecho, es del 31 de mayo, es decir, de hace días, ¿no? Entonces, habrá que ver hasta qué punto ello va a suponer la caída de este tipo de reglas o a algo complementario, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no?, porque hablar de todo esto quizás sea muy árido sin aportar algún caso a lo mejor. Este es un caso real que ocurrió en Estados Unidos, fue uno de los primeros casos de precios de transferencia, tuvo lugar en el año 45. Y esto es algo muy simple. Aquí lo que ven es Seminole Flavor, que es una compañía de bebidas, con sus accionistas y en los óvalos, pues las funciones que lleva a cabo esta compañía, ¿no? En la parte de arriba se ve que esta empresa pues lleva a cabo todas las funciones necesarias para, en fin, fabricar las bebidas, supervisión del embotellado, ventas, marketing, pues todas las funciones necesarias para poder fabricar y vender el producto. Llegado a cierto punto, estos accionistas constituyen una partnership, ¿no?, una sociedad limitada, y trasladan ciertas funciones a esta otra sociedad, ¿no? Aquí, evidentemente, eso supuso una reducción en la carga tributaria de Seminole Flavor, de SF, y en este sentido la Administración Tributaria estadounidense lo que sostuvo es que, dado que aquí nos encontramos ante los mismos accionistas para las dos sociedades, ¿no?, para la sociedad personalista, para la partnership y para la limitada, sus cuentas deberían consolidarse. Que esto es una solución que ahora nos parece un tanto burda, porque es tanto como negar la personalidad de cada sociedad, ¿no? Pero que en aquella época, desde luego, las reglas no estaban, o el derecho tributario no estaba tan desarrollado como ahora, desde luego, ¿no? Y todo esto se quiso hacer a través de la norma de precios de transferencia, porque esta norma lo que indicaba es que se pueden ajustar los beneficios de entidades vinculadas para prevenir la evasión de impuestos o para reflejar adecuadamente la renta de las partes. Esta es una formulación muy amplia, porque uno no sabe cuándo debería reflejarse adecuadamente o qué es adecuado en este sentido, ¿no? Y aquí el tribunal lo que llevó a cabo es un test de razonabilidad puramente. ¿Es razonable el hecho de que se transmitan esas funciones? ¿Ha habido abuso aquí? Y la respuesta del tribunal fue que no. Sobre todo porque para esta época ya existía cierta jurisprudencia sobre qué es abuso, sobre sustancia económica, ¿no? Y el tribunal consideró que como no había abuso, no se puede considerar que hubiese abuso, siguiendo esa jurisprudencia puramente referida a materia antiabuso general, podríamos decir, pues esto era razonable, esto es razonable. Hoy en día, con un análisis serio de precios de transferencia, lo que hubiese sucedido probablemente es que SF hubiese tenido que recibir una compensación por la pérdida de funciones que está llevando a cabo. Porque nadie admitiría en mercado abierto perder funciones que están generando renta sin una compensación a cambio, ¿no? Uno no pierde una fuente de ingresos sin recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, esto quería utilizarlo para que viesen estas fases que estaba comentando, ¿no? El juicio de razonabilidad que se aplicaba cuando se crearon estas normas o cuando se empezaron a aplicar estas normas, y el juicio de comparabilidad del juicio objetivo que se tiene que utilizar ahora, ¿no? De todas formas, hoy en día también se siguen viendo muchísimas sentencias que aplican un juicio de razonabilidad.
Un juicio que podría ser incluso de buena fe, de esfuerzo probatorio por parte del contribuyente y por parte de la Administración, ¿no? Después volveré sobre este tema. Bien, la metodología entonces, ya pasando a la aplicación sustantiva de la regla, la metodología para poder cumplir con el principio de plena competencia es lo que se denomina análisis de comparabilidad. Y es algo tan sencillo y tan complejo a la vez como comparar la operación que efectivamente ha tenido lugar entre las partes vinculadas con un referente entre partes independientes, sea la operación o sean la obtención de márgenes brutos, márgenes netos por operaciones similares, ¿no? Y aquí esto es un análisis que se tiene que llevar a cabo en 3 pasos. Bastante lógicos, por otra parte. El primero es determinar las características económicas de la operación que se ha llevado a cabo, es decir, determinar los hechos de la operación entre partes vinculadas sobre los cuales se aplicará después la norma, ¿no? Escoger, en un segundo estadio, un comparable adecuado y aplicar la aplicación del método adecuado según la información que haya disponible y de acuerdo con los hechos del caso. Y, en un tercer lugar, determinar si es necesario llevar a cabo algún tipo de ajuste a la base imponible o no. A lo mejor el contribuyente o el obligado tributario ha aplicado correctamente las reglas y no hay ningún problema. Y también, como no, en su caso, se aplica la eliminación de la doble imposición económica en sede de la contraparte, es decir, desde la perspectiva de la otra sociedad, ¿no? En la operación. Entonces, este primer paso, la determinación de las características económicas relevantes, tiene mucho que ver con el análisis de los contratos que hayan suscrito las partes en este sentido, ¿no? Esto es porque entre partes independientes, desde luego, los contratos van a reflejar los intereses de cada una de las partes. Normalmente van a ser intereses que están equilibrados, salvo que una parte tenga un poder de negociación elevado o por circunstancias exógenas, ¿no? O que no tengan que ver con las partes estrictamente. Las partes normalmente se espera que respeten los términos del acuerdo y la alteración del contrato solamente tiene lugar si así lo acuerdan las partes. En general, evidentemente, con la multitud de matices que existe en el derecho de contratos y que no da tiempo a comentar aquí, ¿no? Bueno, pues estos 3 puntos entre partes vinculadas no se tienen por qué cumplir, ¿sí? Es decir, entre partes vinculadas no se tienen por qué reflejar, o no se tienen, mejor dicho, por qué respetar los términos de un acuerdo. Sería bastante ridículo que una parte vinculada tuviese que llevar a tribunales a otra por incumplimiento de contrato, ¿no? Esto no sucede. Pero la norma de precios de transferencia nos está imponiendo que llevemos a cabo una ficción para reflejar precisamente eso. Y eso va a tener, como no, un impacto en el análisis, ¿no? También, si no hay contrato, habrá que atender a la conducta de las partes, es decir, ver qué han hecho. Y ahora pondré un ejemplo, ¿no? Si los contratos y la conducta de las partes es dispar, habrá que atenerse a lo segundo, a la realidad, a lo que ha sucedido. Efectivamente, bueno, esto aplica para operaciones vinculadas y aplica para el derecho tributario en general, ¿no? Y además de los contratos, como no, hay que tener en cuenta todo dato económico que sea relevante, tanto referido a las circunstancias de las partes, a su nivel de aversión al riesgo, en fin, como decía antes, al poder de negociación que tengan, a su situación en la industria en la que operen, ¿sí? Y también circunstancias exógenas, es decir, circunstancias externas a las partes, como pueden ser el ciclo económico en el cual se encuentre la economía al momento del análisis, en qué mercado operan, en qué región se está operando, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí tengo un ejemplo. Esto dio lugar a varios casos bastante controvertidos en India y aquí se planteaba el siguiente problema, ¿no? Tenemos un distribuidor en el estado A con un agente relacionado, es decir, un agente vinculado en el estado B, y ese agente, sin que haya acuerdo de ningún tipo, lleva a cabo gastos de promoción que son muy elevados, de promoción del producto que distribuye A. Es decir,
estos gastos de promoción, desde luego, están beneficiando a A. No tanto a B como a gente, porque B lo único que tiene que hacer es buscar, o se supone que la función que lleva a cabo es buscar clientes para A, ¿no? Entonces, esto entre partes vinculadas, desde luego, puede suceder, no hay ningún problema, porque ambas empresas, ambas sociedades buscan el mismo interés. Tienen un interés común que es vender más, básicamente, ¿no? Ahora bien, ¿sucedería esto entre partes independientes? Esa es la pregunta. Es decir, ¿incurriría B en estos gastos tan elevados de haber sido una sociedad no vinculada con A? Porque aquí, en fin, no tenemos ninguna referencia contractual sobre la que juzgar. Si las partes acordaron que el gasto de B fuese de, pues no sé, $200.000 y acaba gastando 1 millón, pues uno diría, hombre, entre partes independientes lo normal es que B efectivamente gaste $200.000 en este tipo de gastos de labores de promoción porque así se pactó en un contrato. Pero ¿qué ocurre si no se tiene esa referencia, ¿no? Esto plantea un problema que es ver que hubiesen hecho partes independientes. Es decir, ¿hubiese tenido A que compensar a B por estos gastos de haber sido partes independientes? O dicho de otra manera, desde otra perspectiva, ¿hubiese B incurrido en estos gastos? Porque a lo mejor la consecuencia también puede ser la denegación de la deducibilidad de estos gastos, o por lo menos la deducibilidad de un monto de gasto razonable y no un gasto tan elevado, ¿no? Bueno, pues todos estos problemas se plantean ya no a nivel de comparabilidad o de escoger el método más apropiado, etcétera, sino a nivel de la determinación o el impacto de los hechos del caso, ¿no? Bien, una vez que se ha completado esta primera etapa de determinación de la operación entre partes vinculadas, el siguiente paso va a ser ya estrictamente comparar esta operación con referentes entre partes independientes, ¿sí? Y estos referentes pueden ser la pura operación que hubiesen llevado a cabo partes independientes, ¿sí? O puede ser la comparación, por ejemplo, del ingreso bruto que hubiese obtenido una parte independiente, el rendimiento neto, es decir, la utilización de ratios o cualquier otro indicador que podamos utilizar de acuerdo con la información disponible. Porque, como decía antes, la pura comparación de operaciones va a ser muy complicada porque no hay comparables, no hay información sobre comparables en el mercado a este respecto, normalmente. En ocasiones sí que habrá comparables si esa misma empresa que estamos analizando lleva a cabo operaciones idénticas o muy similares también con partes independientes. Ahí sí, esto sería un comparable interno, que es una situación ideal porque ahí hay bastante información. Pero este no suele ser el caso, ¿no? Entonces, aquí estos métodos podemos decir que van de mayor a menor rango en el reflejo tradicional de qué es el principio de plena competencia, comenzando por el del precio comparable no controlado, que es, como decía, la comparación del precio de productos y servicios, es decir, de operaciones similares entre partes independientes. Pero también podemos comparar, por ejemplo, los márgenes brutos que obtiene un revendedor frente a otros revendedores independientes, ahora pondré un ejemplo, o el margen bruto calculado sobre costes que obtendría un sujeto independiente, que también es otra forma de fijar el precio muchas veces, ¿no? Partir de costes y añadir el margen adecuado, ¿sí? Después, también hay otros métodos basados o que se fijan en el beneficio de las entidades, entre los cuales está el método más utilizado con mucho en los estudios de precios de transferencia, que es el de márgenes transaccionales de utilidad de la operación, porque este se basa en ratios financieras, como decía antes.
Y sobre ratios financieras hay muchísima información pública, hay bases de datos y este método en estadísticas de la OCDE sobre programas de acuerdos previos de valoración entre contribuyente y administración se utiliza en el 70% de las veces, ¿no? O sea que es, como digo, el método más utilizado con mucho. Y después, en último lugar, está el método de división de resultado, que es algo tan sencillo como tomar el beneficio obtenido por ambas partes de manera agregada y dividirlo de acuerdo con pues, el parámetro que se considere más oportuno, sean pues, las aportaciones de cada parte, las funciones que han llevado a cabo o cualquier otra referencia válida, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿es esto realmente un reflejo adecuado del principio de plena competencia? Y muchas veces la respuesta que ha dado pues no pocos académicos es que no, ¿sí? Esto es el puro reparto del beneficio y esto se acerca más a métodos casi formularios, ¿no? Que se supone lo contrario a la lógica del principio de plena competencia. Bueno, pues aquí esto se admite hasta cierto grado siempre que se lleva a cabo un análisis ad hoc, caso por caso, ¿no? Todos estos métodos están reflejados en la norma de precios de transferencia colombiana, artículo 263. Sí, ahí verán en todas las slides referencias, como decía, a la norma colombiana y a la española por comparación, que son, como digo, prácticamente idénticas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una entidad S, que está ahí abajo, ¿no? Que es una revendedora de utensilios del hogar. Y lo que hace es vender, entre otras cosas, tostadoras y batidoras. Que uno dirá, bueno, ¿se pueden comparar tostadoras y batidoras realmente? La respuesta es directamente no, ¿sí? Porque son productos distintos, se utilizan para cosas distintas, no tienen que ver, ¿no? Ahora bien, bueno, y eso lo que implica es que no vamos a poder utilizar el primer método, el del precio comparable no controlado. Es decir, no vamos a poder comparar directamente la venta o el precio de venta de tostadoras y de batidoras, porque es muy distinto, porque los costes son distintos en la fabricación, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿podríamos comparar a lo mejor el margen que obtiene esta entidad S por la reventa de ambos productos? Y ahí ya sí que tenemos cierta comparabilidad porque, en el fondo, los gastos por revender el producto adquirido a un mayorista sin que ese producto se vea modificado, sino simplemente se acerca al cliente, ahí sí que encontramos comparabilidad. El margen va a ser parecido, porque las funciones que se llevan a cabo son parecidas, ¿no? Entonces, aquí, por aplicación del método de reventa, uno podría estar comparando el margen que se obtiene por el hecho de comprar tostadoras a un ente no relacionado, aquí la sociedad L, a $30 la unidad y revenderlos a 50, en comparación con el precio al cliente final de las batidoras, que sería $70, para determinar el precio de mercado de las batidoras que P le está vendiendo a S, siendo estas entidades relacionadas, ¿no? Es decir, lo que queremos determinar es ese precio de la operación entre P y S, porque son las que están vinculadas. Y ahí, aplicando una sencillísima regla de 3, pues uno lo podría inferir, ¿sí? Aquí no estamos comparando la operación en sí, porque tostadoras y batidoras no son comparables, no son productos sustitutivos, no se refieren a lo mismo, ¿no? No sirven para lo mismo. Pero las funciones que lleva a cabo S a la hora de revenderlas sí que son las mismas en ambos casos, porque la tienda es la misma, los stands son los mismos, los gastos de personal son los mismos, porque se están vendiendo indistintamente tostadoras y batidoras, ¿sí? Entonces ahí sí hay comparabilidad en el margen que obtiene S por la reventa. En ese caso, ¿cómo tenemos esta información? Como tenemos información de la operación entre L y S, podemos aplicar el método de reventa de manera precisa, suficientemente precisa. Muchas veces, como decía, no hay información al respecto. Y ahí es cuando pues se suele acudir al método de márgenes transaccionales de utilidad, ¿no?
Una vez que se ha determinado el precio de mercado, evidentemente el contribuyente lo tiene que determinar para cumplir con sus obligaciones de cálculo del impuesto, pero la Administración lo puede discutir y, en su caso, aplicar ajustes. Habrá que llevar a cabo el ajuste primario, que es el que tiene lugar sobre la base imponible de la entidad inspeccionada, y después encontraremos, en ciertos casos, cuando la norma así lo permita, lo que se conoce como ajuste correlativo para evitar la doble imposición económica que hubiese resultado del hecho de que para una entidad la base imponible aumenta y para la otra permanece, ¿no? Ahí habría doble imposición económica, y aquí tengo un ejemplo. Si la entidad S está comprando a 200 y el precio, el producto que sea, me es indiferente, y el precio de mercado es 150, el ajuste para ese será positivo de 50 para reflejar un menor gasto. Ese sería el ajuste primario, que es el que tiene lugar sobre la entidad inspeccionada, ¿no? Después, el ajuste correlativo tendría lugar en sede de la otra entidad por el mismo importe, pero por signo contrario, para eliminar la doble imposición económica, ¿sí? Aquí, en Colombia, esto está en el numeral 6 del 260 y también en los convenios que ha suscrito Colombia de doble imposición, ¿no? Y este es el resultado de la aplicación de la regla. Es decir, la aplicación material de la regla, pues, consiste en esto que acabamos de comentar, ¿no? En estos pasos que he venido comentando. Después, esto por tema de tiempo me lo voy a saltar. Sí que es importante saber que precios de transferencia y el principio de plena competencia es una regla muy abstracta. No sabemos realmente, o es complicado conocer el resultado de la regla, la consecuencia jurídica, de manera detallada antes de aplicar este análisis, ¿no? De cierta manera, el principio de plena competencia es un tanto vago, ¿sí? Impone un mandato indeterminado, ¿no? Y en este sentido es difícil trazar una frontera sobre qué es un resultado de plena competencia y qué no. De todas formas, sí que es sencillo extraer una serie de puntos imprescindibles para poder hablar de principio de plena competencia. El primero es el análisis caso por caso, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Porque el precio que hubiesen pactado entidades independientes, según qué caso, depende precisamente de las circunstancias del caso. Es decir, la utilización de márgenes fijos, como sucede en Brasil, es contrario a esta lógica del principio es contraria a la lógica del principio de plena competencia, ¿no? También es importante saber que la aplicación de la regla tiene que partir siempre de los hechos de la operación llevada a cabo entre entidades vinculadas, tal y como tuvieron lugar, ¿sí? Esto lo digo porque se ha planteado en algunos casos, ha habido bastante litigiosidad en este tema, por el hecho de que la Administración, antes siquiera de ver o de entrar en esa etapa de comparabilidad, ya pretender ajustar los hechos de la operación entre partes vinculadas por el hecho de que entre partes independientes a lo mejor pues se hubiese hecho otra cosa, ¿no? Esto ya no es ajustar el precio, esto es ajustar las condiciones de la operación. Esto a este nivel no debería ser admisible, porque claro, si se ajustan los hechos de la operación vinculada y después se lleva a cabo el análisis sobre unos hechos que no tuvieron lugar, la aplicación de la regla es necesariamente incorrecta. Es decir, aquí lo que habría es discrecionalidad por parte del aplicador de la norma. Y esto es así en operaciones vinculadas y en cualquier otro ámbito del derecho tributario. Si uno tiene potestad para modificar los hechos que se están valorando, puede elegir en último término la regla que sea aplicable, porque la regla, como no, en su presupuesto de hecho se monta sobre la realidad de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, un tercer pilar en este sentido del contenido mínimo de precios de transferencia, además de estos dos que he comentado, sería pues llevar a cabo
un análisis de comparabilidad mínimamente riguroso, es decir, aplicar la norma de manera objetiva, no subjetiva, basada en parámetros de razonabilidad, como decía antes, porque eso no es lo que quiere la norma, ¿no? Y en este sentido, sí que es verdad que la normativa de precios de transferencia, en muchas ocasiones, pues va a entrañar una complejidad elevada, ¿sí? Y hay que ver hasta qué punto se le puede exigir a un contribuyente el tratar de encontrar un precio que sea mínimamente preciso o que sea razonable, ¿no? Por el hecho de que muchas veces las operaciones que se están valorando van a ser muy complejas, o por la ausencia de información sobre comparables, o por el hecho de que a veces va a haber operaciones que entre partes independientes sencillamente no hubiesen tenido lugar. Y aquí les doy un ejemplo muy sencillo. En ocasiones, entre partes vinculadas, sucede que una sociedad aporta financiación a otra que está a punto de entrar en bancarrota, simplemente para asistirla financieramente y que pueda sobrevivir. ¿Sucedería esto entre partes vinculadas? Pues muchas veces no, porque nadie quiere otorgar un préstamo a una entidad que va a quebrar. Ni siquiera un tipo desproporcionado. Es que no sucedería. Y ante eso también hay que dar respuesta con la normativa de precios de transferencia, ¿no? Entonces, toda esta complejidad va a dar lugar que muchas veces los casos se resuelvan por el hecho de ver quién está aplicando de manera lo más razonable posible o lo más adecuada posible entre lo que la práctica del contribuyente frente a la de la Administración. Y muchos casos se han resuelto por parte de tribunales señalando que, dado que el contribuyente hizo un esfuerzo suficiente para determinar el precio de transferencia que determinó, la Administración no debería poder entrar a discutir el precio que se calculó en este sentido. Y esto es un puro análisis de razonabilidad, pero no del resultado, sino de la operativa, ¿sí? Y como decía antes, muchas veces vamos a tener distintos precios de transferencia admisibles, vamos a tener rangos, ¿sí? Entonces, si un contribuyente ha determinado un rango y considera que es adecuado estar en la parte baja del rango, siendo todo el rango de plena competencia, la Administración no debería tener potestad para determinar que el punto adecuado del rango es el más elevado, por ejemplo, porque todos son de plena competencia, ¿no? Entonces, aquí, como no, se plantean siempre problemas, pero sí que es una constante en la jurisprudencia comparada el hecho de que los tribunales tienen muy en cuenta cuál es el esfuerzo que lleva a cabo cada parte, ¿sí? Si el contribuyente incurre en desidia y no discute o no entra a contrarrestar lo que dice la Administración, probablemente el tribunal fallará a favor de la Administración y viceversa. Entonces, aquí la clave es tratar de llevar a cabo un esfuerzo que sea razonable, ¿no? Y no desde luego excesivo, ¿sí? Bueno, todo esto lo he comentado en abstracto. Sí que es verdad que he hecho referencia a la normativa colombiana, pero esto se podría aplicar a prácticamente cualquier jurisdicción. También es importante comentar un par de cosas sobre las fuentes que rigen esta materia, ¿no? Como no, la más relevante va a ser la norma interna del Estado que vaya a aplicarla, que normalmente va a estar alineada con estándares internacionales y por eso uno, estudiando los estándares internacionales, puede acabar entendiendo cómo aplica la normativa colombiana, la española, la francesa, la australiana o la de Japón, porque son todas prácticamente idénticas, ¿no? En este sentido, por eso es de gran relevancia las guías elaboradas por la OCDE, porque tratan todos estos aspectos que son copiados literalmente por el legislador de muchísimos estados, ¿no? Y aquí se plantea, como no, una discusión sobre la relevancia interpretativa de este tipo de instrumentos de soft law, ¿no? De instrumentos que no son normativos, pero que se utilizan constantemente tanto por parte del obligado tributario como por parte de asesores, de la Administración o incluso de tribunales, ¿no?
Y después aquí iba a hacer un par de comentarios sobre obligaciones formales. Bueno, las más relevantes son, como no, los informes que tiene que presentar el obligado tributario, que tiene que elaborar periódicamente, tanto el informe maestro explicando la dinámica o la estructura del grupo como el informe local en el cual se tiene que reflejar la lógica o la aplicación del análisis de comparabilidad, como el nuevo deber país por país, en el cual se lleva a cabo una agregación de información de las distintas jurisdicciones en las cuales el grupo opera, ¿no? Y, por último, el último aspecto que se suele considerar a la hora de explicar estos temas, además del sancionador, en el cual no he querido entrar, es el de mecanismos de resolución de disputas o incluso de prevención de disputas, porque también existen este tipo de mecanismos, ¿sí? Sobre todo la aplicación de acuerdos de precios de transferencia entre el contribuyente y la Administración de un Estado, de dos Estados o incluso de más Estados, ¿no? Entonces, esto es un campo en el que todavía tiene que haber mucho desarrollo, como no, pero que está en auge. Cada vez se utilizan más estos instrumentos de prevención. Y después mecanismos de resolución alternativa de disputas, que son pues los comunes para cualquier tema que tenga que ver con la aplicación de convenios, ¿sí? Procedimiento amistoso, arbitraje, etcétera. Todo esto, como no, al margen de los remedios internos de cada Estado, ¿sí? Pues la jurisdicción y demás, ¿sí? Y ya quería concluir, no sé si ando bien de tiempo brevemente para al menos un par de casos, ¿no?, con algunos ejemplos de controversia que hemos tenido en España, para a lo mejor anticipar qué podría ocurrir en Colombia, o a lo mejor ya está sucediendo, quién sabe, ¿no? En España es verdad que a nivel de tribunales no hay tanta referencia o no hay tanta decisión referida a esta materia como uno esperaría, dada la importancia de la norma, ¿no? Esto es un claro indicativo que las controversias que se suscitan normalmente se resuelven en sede de inspección, es decir, se resuelven entre el contribuyente y el inspector directamente, ¿no? Todo ello partiendo de la base de que tanto contribuyentes como la Administración saben que esta es una normativa, como decía, muy compleja de aplicar, que puede dar lugar a resultados dispares y que es mejor, en fin, pues alcanzar un acuerdo razonable en lugar de continuar litigando al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de supuestos para los tribunales pues se les hace muy complicado entrar a resolver por lo complejo del tema y por la falta de especialización evidentemente, ¿no? Bien, entonces, primer caso, muy brevemente, hubo sentencias en las cuales ahí están las referencias del Tribunal Supremo, es decir, esto llegó hasta el Tribunal Supremo, ¿no?, el equivalente nuestro al Consejo de Estado aquí, en las cuales la Administración utilizaba como referencia para valorar un préstamo entre partes vinculadas el tipo de interés legal del dinero que se establece en los presupuestos cada año, ¿sí? ¿Es esto correcto? Hombre, en puridad, después de todo lo que hemos comentado, evidentemente no, porque esto no responde a un análisis caso por caso. De todas formas, hay sentencias en las cuales el Supremo dice que sí y otras después en las que dice que no. Esto ya parece que no ha suscitado más controversia, sí, las que cito aquí fueron las últimas que tuvieron lugar, pero a este punto está ha estado el debate, en saber si el tipo de interés legal del dinero es un referente adecuado de mercado. Cosa que es evidente que no, porque partes independientes no tienen en cuenta el tipo de interés legal del dinero a la hora de establecer la remuneración de un préstamo, sino otro tipo de consideraciones, ya sea el riesgo, sea, en fin, el destino del préstamo, sea la capacidad, la solvencia del prestatario, etcétera, ¿sí? Aquí faltaría ese análisis caso por caso que se requiere, ¿no? El segundo ámbito en el cual ha habido problemas, que quizá esto no tendría lugar en Colombia por el hecho de que en Colombia la normativa de precios de transferencia solo aplica en operaciones internacionales frente a España, en que también aplica operaciones interiores, pero es un caso bastante, es una serie de casos muy interesantes porque se refieren
a profesiones que se consideran de actividad personalísima, es decir, la profesión que se lleva a cabo, la lleva a cabo una persona, ¿sí? Es decir, la herramienta más importante en este tipo de profesiones es al final pues la capacidad intelectual de la persona, como puede ser, por ejemplo, la profesión de abogado, ¿no? Ahí la actividad que importa es la que lleva a cabo el abogado. Entonces, ha habido casos en los cuales abogados que han incorporado sociedades para llevar a cabo su actividad de abogacía y facturar al cliente final, la Administración tributaria ha aplicado precios de transferencia, sosteniendo que la sociedad debería remunerar al abogado por el importe total que obtuvo del cliente final. Porque lo que sucedía, como no, es que el abogado socio dejaba que todo el beneficio obtenido de los clientes se quedase en la sociedad. Y a partir de ahí cargar gastos a la sociedad, sobre todo porque el tipo de gravamen de sociedades en España es del 25% frente al marginal más elevado de renta, que es el 50%, ¿no? Entonces, el hecho de dejar ahí aparcadas rentas, bueno, la Administración lo abordó de distintas maneras. Utilizó simulación, utilizó la regla de fraude, la regla antiabuso general, y al final dio con precios de transferencia, que es una manera bastante razonable de abordar este tema, ¿sí? Porque un abogado independiente, prestando un servicio a una sociedad, que al final es lo que tendría que suceder aquí, el abogado a su propia sociedad, ese abogado hubiese exigido una remuneración suficiente, que debería ser muy próxima a la que se obtuvo del cliente final. Bueno, pues este tema, por ejemplo, se abordó con la regla de precios. Ha habido varias sentencias y los tribunales han dado la razón a la Administración en este sentido, ¿no? También se ha utilizado esta regla para supuestos de servicios no acreditados suficientemente. Aquí tenemos una sociedad en España que lleva a cabo una serie de pagos por prestación de servicios descritos como servicios generales de administración y dirección, ¿no? Y aquí lo que argumentó la Administración fue la ausencia de justificación de la necesidad de esos servicios, ¿sí? En dos etapas. Primero, considerando que partes independientes difícilmente pagarían por un servicio de dirección cuando eso es algo que depende de la empresa estrictamente, ¿no? Y, en segundo lugar, por el hecho de que no se están desglosando esos servicios. Es decir, la Administración no sabe a qué se refiere la prestación o a qué se están refiriendo estos servicios en concreto, ¿no? Entonces, ante la denegación de la deducibilidad de esos pagos por servicios, los tribunales dieron la razón también a la Administración, indicando que entre partes independientes esto no sucedería. Para empezar, no sucederían los servicios, y para seguir, si los servicios hubiesen sucedido, se hubiesen desglosado de manera más detallada para saber cuál es el precio verdadero del servicio, ¿no? Y por último, y ya con esto concluyo, un par de sentencias muy interesantes, porque esto ahora mismo está para valorarse en casación por parte del Tribunal Supremo, que es saber si la Administración puede utilizar la normativa de precios de transferencia no para modificar el precio de la operación, sino directamente para desconocer los efectos de la operación por completo, ¿no? Aquí tenemos un caso. Esto es sencillamente la entidad que está en medio, que es la española BIC. Lo que hace es pedir un préstamo a una entidad financiera no relacionada para adquirir acciones sobre esa entidad que está ahí en Estados Unidos, Busa, de tal manera que, como no, eso genera un gasto financiero que tendrá que abonar al banco no relacionado, y con la adquisición de las acciones se pacta un dividendo fijo del 4,5% de la inversión. Es decir, Busa está obligada a distribuir dividendos a BIC por ese monto del 4,5%. ¿Qué ocurre? Que ese pago nunca tuvo lugar, ¿sí? La Administración dijo, oiga, esto entre partes independientes no hubiese sucedido. BIC hubiese reclamado ese pago, ¿no? Entre partes vinculadas, BIC puede decidir, pues, no cobrar ese dinero, porque al final las entidades, como decía antes, buscan un interés común y a BIC a lo mejor le conviene no
exigir ese 4,5%, ¿no? Después Vic, 2 años más tarde, vende las acciones a otra entidad a pérdida. Y aquí la pérdida, que en teoría debería ser deducible, la Administración también denegó la deducibilidad por el hecho de que Vic no hubiese adquirido las acciones en primer lugar. Esto fue un caso bastante salvaje, primero porque, como ven aquí, la Administración está diciendo que hay que imputar una renta por unas acciones que a continuación dice que Vic nunca debería haber adquirido, ¿no? Y también, por cierto, se deniega la deducibilidad del interés pagado al banco no relacionado ante el cual la regla de operaciones vinculadas no aplica, porque estas sociedades no están vinculadas. Bueno, pues la Administración denegó toda deducibilidad de estos conceptos e imputó rendimientos, y al Supremo le pareció muy bien, ¿no? Es decir, gracias a esta sentencia, en teoría, el Supremo avaló la posibilidad de que la Administración aplicara la normativa de precios de transferencia para desconocer la operación, algo que se parece bastante a la aplicación de la regla general antiabuso en ciertos supuestos, ¿no? Pero después, en una sentencia posterior, que es esta de aquí, caso Peugeot, de la industria automovilística, ¿no? Esto es Peugeot PCAE, que pidió unos créditos, que adquirió créditos a entidades relacionadas referidos a Peugeot Argentina, ahí abajo, de tal manera que después los aportó a Peugeot Argentina a cambio de acciones. ¿Qué ocurre? Que todo esto tuvo lugar, pues no recuerdo si eran 7 o 10 días antes del Corralito, en 2001. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente las acciones que recibe Peugeot España bajan drásticamente de valor. Esa depreciación de cartera en España por aquel entonces era deducible. ¿Qué ha conseguido entonces Peugeot España? Pues unos gastos enormes, ¿no? Por ese reflejo de la depreciación de cartera. Y aquí la Administración dijo que partes independientes no hubiesen adquirido esos créditos, ¿sí?, esa primera etapa de la operación, esos créditos referidos a Peugeot Argentina, por el hecho sencillamente de que Peugeot Argentina estaba a punto de quebrar y que la economía argentina estaba a punto de colapsar. Y aquí el Supremo dijo que eso era irrelevante, que si así lo consideró si así lo consideraron adecuado las partes de la operación, está bien, porque esto tuvo lugar antes del Corralito, no después, ¿no? Evidentemente ya había indicios de que el Corralito iba a suceder y que, en fin, que esas acciones iban a bajar de valor, pero ahí el Supremo dijo que eso es irrelevante. Y ahora, como no, el resultado de estas dos sentencias es completamente dispar. El Supremo tendrá que pronunciarse en casación para unificación de doctrina, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos de la controversia que ha habido en España sobre precios de transferencia, y con esto concluyo la ponencia. Muchas gracias por su atención y no sé si habrá alguna pregunta, pues con mucho gusto responderé. Gracias. Buenas tardes. Hola. Tengo una pregunta relacionada con el ajuste secundario. O sea, ¿es inevitable que exista ese ajuste? ¿O hoy se equivocaría la Administración en el evento de que no tenga en cuenta ese ajuste secundario? Primera. Y aprovechando un poco la oportunidad, una segunda pregunta relacionada pues con nuestra función y labor de jueces, en el sentido de, desde una perspectiva probatoria, el análisis de la comparabilidad, los rangos aplicables y demás, pues está asociada a estudios económicos, y quería preguntar desde una perspectiva comparada y desde los pocos pronunciamientos que hay en el Tribunal Supremo Español, ¿cómo hacen los jueces
para valorar ese tipo de información? Es decir, ¿recurren a peritajes o sin ningún temor entran a esta información económica para validarla o rechazarla? Pues muchísimas gracias por las preguntas, sobre todo por la segunda, porque es un tema que me hubiese gustado tratar más a fondo, así que pues aprovecho la ocasión, ¿no? Eso es muy interesante por el hecho de que en España la perspectiva de los jueces, la manera que tienen de resolver este problema, al menos hasta ahora, parece que ya esto está cambiando de cierta manera, es, como decía antes, fijarse en el esfuerzo que han llevado a cabo las partes. Es decir, si el tribunal considera que el obligado tributario ha llevado a cabo un análisis serio, ha traído peritos para explicar la pertinencia de las operaciones que ha llevado a cabo, de buena fe aportar toda la documentación que es necesaria o que el tribunal considera necesaria, etcétera, normalmente el tribunal fallará a favor del contribuyente. Por ese solo hecho. Es decir, no tanto por la valoración de la pertinencia, vamos a decir, o la rigurosidad o la precisión del análisis económico, que eso hasta donde yo sé, hay muy pocas sentencias en España en las cuales se valore ese tema, que debería ser realmente el objeto de discusión, ¿no? Pero desde luego no lo es, para centrarse más en el esfuerzo que ha llevado a cabo el contribuyente y también, como no, valorar qué ha hecho la Administración. Porque hay algunos casos en los cuales el contribuyente ha llevado a cabo un esfuerzo, la Administración ha llevado también a cabo un esfuerzo considerable. Y ahí lo que se suele preferir es la postura de la Administración por el hecho de que el obligado tributario muchas veces no entra a discutir lo que ha dicho la Administración, sino que se queda con su postura y ya. O sea, no contrarresta lo que dice la Administración, ¿sí? Si el contribuyente entra a contrarrestar lo que ha dicho la Administración, normalmente el tribunal dará la razón al contribuyente. Entonces, esto es todo el rato un juego de esfuerzo probatorio, ¿no? Y hay muchos casos que se han resuelto así y no por el contenido o por la valoración del contenido del análisis económico. ¿Sí? Que eso, pues normalmente los tribunales dan por hecho de que tiene un mínimo rigor tanto por parte de la Administración como por parte del contribuyente, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, no sé si es ajuste secundario, entonces la recalificación de la... Sí, en eso no he entrado, pero esto sería una etapa, una tercera etapa. No he comentado ajuste primario, que es el ajuste de la base imponible, correlativo, que es para evitar la doble imposición, y después en ciertas jurisdicciones, aquí en Colombia no sé si existe o creo que no, en España existe. Hay lo que se conoce como un ajuste secundario, que consiste en recalificar la renta, esa renta de más que ha obtenido el contribuyente, calificarla, darle un nombre. Normalmente ese nombre va a ser, si la beneficiaria es la matriz, va a ser dividendo, y si es la subsidiaria, aportación de capital, con las consecuencias que ello implica a nivel de retenciones, a nivel de aplicación de tipos y demás. Hasta donde yo sé, en España que existe la regla, la han aplicado muy poco. Es decir, la tienen más como, vamos a decir, arma arrojadiza, ¿no? O como amenaza ante el contribuyente en negociaciones, pero se aplica muy poco, porque se considera que ya es algo excesivo, ¿no? El aplicarla. Sí. No sé si con eso... Buenas tardes. Yo tengo varios interrogantes, pero pues coinciden mucho con las anteriores preguntas. Una de esas es cuando se refiere a ajuste primario, pues no siempre se debe concebir como que ese preciso momento de la comparación al que se debe fijar. Es decir, ¿es posible hacer ajustes posteriores al que yo ya realicé al momento de determinar mis comparables? Bueno, ajuste primario me imagino que se refiere desde la perspectiva del obligado tributario, ¿no? Eso yo creo que depende más bien de la normativa interna de cada Estado
a la hora de poder modificar liquidaciones que ya se han efectuado. Es decir, no es tanto un problema de precios de transferencia, sino un problema de saber si el contribuyente se puede desdecir y en qué momento lo puede hacer a la hora de presentar una autoliquidación que dé lugar a mayor importe a ingresar o menor importe a ingresar. Y eso depende completamente de la normativa interna de cada Estado. En este sentido, no hay pautas unificadas a nivel, vamos a decir, comparado, ¿no? Para aclararte, es que mi cuestionamiento venía al caso en que un particular, un contribuyente, pues, no sé, en el momento en que escoge sus comparables pasa por alto, no sé, alguno de los puntos de referencia, no sé, una situación de mercado en particular. Y después, cuando ya lo llama la administración para determinar su actuación, él viene y justifica esa situación. Uh-huh. ¿Es un poco extemporáneo? No lo tengo claro. O sea, que el contribuyente se desdiga de lo que había reflejado en la liquidación, entonces. Sí. En sede de inspección. Sí. Pues eso, de nuevo, es dependiente de la normativa interna de cada Estado. Yo puedo decir lo que sucede en España. En España no sería posible. No. Por el hecho de que cuando el contribuyente se está viendo inspeccionado, el contribuyente lo que reflejó en la liquidación es bueno, si lo que está sucediendo es que aporta más datos para sustentar la cifra a la que llegó, es decir, la cifra que está reflejada en la liquidación, eso está muy bien. Ahora, si lo que ocurre es que por aportar nuevos datos esa cifra es distinta, al menos en España eso no sería posible, porque eso supondría que el contribuyente está modificando una liquidación que no puede tocar por el hecho de que haya una inspección abierta. Eso en España no se puede hacer. O sea, el contribuyente no puede tocar una liquidación que está siendo inspeccionada. No se puede hacer. Puede aportar, como digo, más pruebas de que haya dado una cifra correcta. Eso sí, para refrendar lo que ha reflejado en la liquidación. Pero no puede llegar a un resultado distinto. En España no. No sé cómo será en Colombia, la verdad. Sí, buenas tardes. Sí, precisamente, respecto a esa pregunta me atrevo a complementarle que en nuestro país, por ejemplo, igual que en España, el contribuyente no puede tocar esa declaración, pero precisamente dentro de la investigación que hace la Administración, se supone que el contribuyente debe demostrar que todas esas condiciones o todas esas opciones o posibilidades de mercado que tuvo para comparar, tuvo en cuenta todas esas situaciones, todas esas circunstancias para escoger el método apropiado y en el método apropiado determinar cuál es su valor que se acerque más a su medida o a su media. Uh-huh. Todas esas contingencias de mercado o de políticas incluso económicas de una empresa tienen que verse reflejadas para efectos de ya en el momento de escoger el método decir esta es mi mejor comparable para efectos de determinar el valor. Sí, en España igual. Por eso no es válido escoger posteriormente otra prueba o otra circunstancia para pretender justificar un menor valor o una cifra que no ha sido tenida en cuenta en su momento. Claro, si es una cifra distinta, no. Eso, claro. Sí. Buenas tardes. Mira, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas respecto a la fiabilidad que pueden llegar o a la existencia de ciertos criterios para poder establecer si existe fiabilidad al momento de seleccionar los comparables? Es decir, cuando yo hago mi análisis de activos, funciones y riesgos para poder establecer mi estudio de precios de transferencia, efectivamente utilizar un método de descarte, ¿cierto?, sobre cada una de mis potenciales comparables, ¿existe algún criterio para que la administración pueda interpretar que existe mayor o menor fiabilidad respecto al comparable que estoy seleccionando? Es decir, por ejemplo, para el caso de Colombia, yo pudiese seleccionar dentro de las compañías comparables una medida regional y no irme, por ejemplo, a compararme con compañías danesas o con compañías americanas, un 10K, un 8K, ¿sí?
sino que efectivamente yo tendría que compararme con aquellos que, pues, básicamente tienen un sistema económico similar al mío, ¿sí? Sí, idealmente sí. El problema muchas veces es que no hay información suficiente en la región, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, y me viene también muy bien la pregunta, muchas gracias porque no he entrado tampoco a este tema, para ese tipo de casos lo idóneo sería llevar a cabo ajustes de comparabilidad que lo que hagan sea tomar ese comparable imperfecto, tener en cuenta cuáles son esas imperfecciones o esos desajustes conforme a la realidad de la empresa que se está viendo analizada y ajustar numéricamente o reflejar pues el hecho de que esa realidad es distinta. Que eso a veces se podrá hacer de manera fiable y otras no. Es que depende de las circunstancias del caso al final, ¿no? Y después también mismo con la elección de métodos depende de la información disponible. Si se dispone de información, por ejemplo, sobre operaciones comparables, sobre productos comparables, desde luego lo ideal siempre es aplicar el primer método, el del precio libre comparable, que es el método, vamos a decir, más puro que refleja. Entonces, si hay información para aplicar ese, debería aplicarse ese. Y a partir de ahí, lo que tendría que hacer el contribuyente y la Administración sería descartar métodos hasta llegar al más fiable, ¿no? Pero, en fin, si se puede aplicar algo más puro, pues eso siempre es ideal frente a métodos menos fiables. Lo que ocurre es que esto es un problema más bien de disponibilidad de la información, ¿no? De acuerdo. Gracias. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el papel en España de la Administración tributaria frente a este punto de hallar el método más comparable? Es decir, si ellos hacen el ejercicio que uno supondría de decir, bueno, el precio comparable no, márgenes de reventa no, y todo a qué apunta, a que de la misma manera en que ejerce una carga, el contribuyente una carga probatoria, si la Administración también se da la tarea de cumplir esa carga, de restarle veracidad de pronto o de desvirtuar la veracidad de esas declaraciones. La verdad es que hay de todo en la práctica. Hay supuestos en los cuales la Administración simplemente dice que lo que ha ocurrido entre partes vinculadas no hubiese ocurrido entre independientes y ya, es decir, sin mayor justificación, y casos en los cuales la Administración ha propuesto un método distinto porque la información fiable se refería a otro método, en fin. Hay de todo. Yo diría que la práctica habitual de la Administración, ya digamos en el día a día, como no, la Administración tiene recursos limitados y en la materia de precios de transferencia devora recursos. Es decir, no se puede, con muchísimos recursos se pueden atender a un número limitado de supuestos, ¿no? Entonces la Administración, la práctica normal que tiene es analizar si el contribuyente ha llegado a un resultado razonable, que muchas veces será así, o a lo mejor con algún ajuste menor será así y ahí ya no hay más controversia, o a lo mejor sí que entra a llevar a cabo un análisis de comparabilidad paralelo al que ha hecho el contribuyente para determinar a lo mejor otro resultado, en cuyo caso eso llevará más tiempo y más recursos, como no, y otros casos en los cuales la Administración prefiere no asignar recursos y simplemente decir que lo que ha hecho el contribuyente es incorrecto sin aportar mayores argumentos, ¿no? Depende un poco me imagino que del criterio discrecional de asignación de recursos que tenga la propia Administración internamente. Y también de lo evidente o poco evidente que sea el caso, porque hay casos que son evidentes, que son contrarios a la regla de precios de transferencia. A lo mejor en esos casos la Administración no se esfuerza tanto porque, al ser evidente, considera que por sí mismo ya pues un tribunal debería poder tener material suficiente para determinar que el contribuyente hizo mal, ¿no? Entonces, es un poco la conjugación de todos estos factores. Y cuando se trata de reconfigurar la operación, en ese momento tampoco hace en algunos casos el esfuerzo de sustentarlo. Sí. Lo que decía es que sí, que en algunos casos sí, en otros no. Evidentemente, porcentajes no sé. Desde luego, lo que sé es que en fin, conferencias que ha habido allá en las cuales hay gente de la Administración
y de la práctica profesional y comentan, sí que es verdad que la Administración en los últimos años se ha profesionalizado mucho a la hora de aplicar estas reglas. Es decir, ha habido mucha capacitación y ahora son mucho más refinados. Y, de hecho, ahora los últimos casos que ha habido son casos más complejos referidos a esta discusión puramente de la aplicación del análisis de comparabilidad. Pero eso está sucediendo más bien en los últimos años. Hasta ahora, pues, no. Y, además, como digo, siempre teniendo en cuenta el tema de la asignación de recursos, que habrá casos en los cuales la Administración considere que sí merezca la pena y otros en los que no. Sí, sí. Sí, ha habido muchos casos, de hecho. Muchos casos en los cuales un tribunal ha fallado a favor del contribuyente indicando que la Administración no se ha esforzado lo suficiente a la hora de probar su postura. Sí, sí, ha habido casos, sí. Sí. Gracias. Gracias. En el Tribunal de Cundinamarca ya pues tenemos varios casos en que se analiza el tema de precios de transferencia y justamente hemos visto esas dos modalidades. Una, justamente donde se aplica el principio de razonabilidad, porque se pagan gastos de administración y gerencia aún vinculado cuando se tiene el personal propio dentro de la empresa a nivel nacional para cumplirlos. Eso nos pareció un caso interesante que está para resolver. Y el otro es justamente cuando se cuestiona el método que aplicó la empresa para aplicar precios de transferencia. Como existe la obligación de presentar la declaración de precios, fijar precios, entonces el contribuyente aplica un método y la Administración justamente le cuestiona ese método. Aquí lo que se establece es la carga, quién tiene que demostrar o desvirtuar o establecer el método. Cuando se desvirtúa, o sea, se establece que el método que aplicó la Administración no era el aplicable porque no era comparable respecto del objeto que se trataba, que se contrataba en este caso, eran unos servicios. Entonces, ¿qué pasó? La Administración no pudo desvirtuar el método que aplicó la empresa, pero tampoco puede establecer el juez si el método que aplicó el contribuyente es el correcto, porque su papel no llega hasta ese punto. ¿Sí? Porque quien debe desvirtuar era la Administración y no logró hacerlo. Entonces, se llega a un punto en que pues queda en firme la privada sin saberse si en efecto ese método era el correcto. Claro. Pues digamos, es una aproximación de los casos. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a, justamente, usted habla de esa última tendencia de precios de transferencia como que estuviéramos en caída. ¿Será que los precios van a ser reemplazados por el tema de las BEPS? Que parece que la última tendencia a nivel de tributación internacional, como unas nuevas fórmulas de combatir estas prácticas de evasión y elusivas, y parece que el precio de transferencia, además por ser costosos y complejos, ya en la práctica podrían ser reemplazados por esta serie de reglas de la OCDE y a nivel de que los países vienen desarrollando en materia de BEPS. Bueno, sí, la propuesta que hay ahora en la mesa es sustituir la utilización del principio de plena competencia, de la valoración caso por caso, por una especie de método semiformulario, teniendo en consideración el papel de la jurisdicción de mercado, ¿no? La jurisdicción donde la multinacional opera. Porque aquí la discusión, en términos muy sencillos, es que las jurisdicciones de mercado, es decir, en las cuales están los clientes, no están viendo posibilidad de gravamen de los enormes beneficios que obtienen todas estas multinacionales, ¿no? Y esto, entre otras cosas, gracias a la normativa sobre precios de transferencia, ¿no? Una práctica muy común, por poner un ejemplo, es localizar intangibles en jurisdicciones de baja tributación de tal manera que
subsidiarias que están en las jurisdicciones de mercado tengan que pagar regalías muy elevadas y de esa manera sacar los beneficios del país por puro análisis de precios. Porque evidentemente están utilizando intangibles y esos intangibles tienen un valor muy significativo en la operativa de la multinacional y ahí, desde el punto de vista normativo, no hay ningún problema. Está el problema de política fiscal de las jurisdicciones de mercado que dicen, oye, yo quiero un trozo de ese pastel y no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, lo que está proponiendo ahora la OCDE, entre otras cosas, es llevar a cabo un análisis pseudo de precios de transferencia, de tal manera que la jurisdicción en la cual está la entidad de baja tributación con los intangibles y demás, obtenga un retorno que se conoce como rutinario, es decir, un retorno adecuado a los costes que ha tenido que asumir pues, a la hora de generar esos intangibles y demás, ¿sí? Y que la mayor parte del beneficio se quede en la jurisdicción de mercado, ¿no? Eso es lo que quiere ahora la OCDE, sobre todo Francia y Alemania. Esto, pues veremos en qué acaba. Desde luego, quien va a perder es Estados Unidos, porque ahí es donde están prácticamente todas las tecnológicas a nivel mundial que utilizan este tipo de planificación fiscal, ¿no? Veremos, porque desde luego Estados Unidos pues siempre es un actor bastante importante y que tiene una capacidad de negociación muy sólida, ¿no? Veremos en qué acaba, sí. Gracias. Buenas tardes. Y yo quería preguntarle en dónde quedan las sinergias que se pueden generar en el marco de un grupo económico en el análisis de precios de transferencia. Eso es un tema muy interesante que me hubiese gustado también tratar, pero bueno, como ya pues es un poco más complejo de lo que he explicado, lo dejé fuera. Y es un tema muy interesante porque depende de la lectura que uno haga de la regla de precios. Porque puede haber dos lecturas. La primera es llevar a cabo la ficción hasta el final, es decir, hacer como que las partes son completamente independientes, en cuyo caso las rentas por las sinergias que se han generado por el hecho de ser vinculadas deberían obviarse, deberían quedar sin gravar. Esa es una postura o esa es una manera de ver la regla de plena competencia, ¿no? Otra manera es sostener que las sociedades realmente no deberíamos hacer como que son independientes totalmente, sino que la ficción debería ser que las entidades defienden intereses contrapuestos, el propio interés, ¿no? El interés, vamos a decir, egoísta, en cuyo caso se han generado rentas de sinergia por la cooperación que han llevado a cabo estas dos entidades. Y ahí esa renta se tendrá que repartir de acuerdo pues, al criterio que considere más adecuado por las funciones que haya llevado a cabo cada una, por la labor que han llevado a cabo en la generación de ese beneficio, vamos a decir, extra. Y ahí la discusión no es nada clara. No es nada clara porque, dependiendo de la configuración de la regla en según qué país, pues el resultado puede ser dispar. Por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Bélgica por un régimen preferencial que lo que hacía era sostener, la consecuencia de la aplicación del régimen es que si una multinacional establece su matriz en Bélgica, todas esas rentas de sinergia se excluyen automáticamente. Ni siquiera el contribuyente tiene que probar qué hubiese sucedido entre partes independientes, sino que se excluían completamente. Y ahí la Comisión dijo que eso era una ayuda de Estado prohibida por parte de Bélgica, porque eso es contrario al principio de plena competencia. Y ahí la discusión es saber hasta dónde llega la ficción. Si es puramente fingir que estamos ante partes independientes, ese beneficio de sinergia no existe y no debería agravarse. O, mejor dicho, existe pero no sería asignable a ninguna de las dos partes, ¿no? Entonces depende de cómo interpretes la regla de plena competencia, ¿sí?
Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación y por haber asistido. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a quienes nos siguen por las redes. Esperamos que este tipo de conferencias susciten el interés por profundizar y por estudiar, porque como vieron, el nivel de complejidad es bastante amplio y esperamos que con la escuela podamos hacer una programación un poquito más estructurada para que quien tenga interés, todo en beneficio de que este es un tema que algún momento nos llegará y para el cual debemos estar debidamente preparados. Doctor Navarro, muchas gracias por habernos acompañado. A la Universidad Externado de Colombia, buenas tardes, que gane Colombia.